Bien, bienvenidos a todos a este webinar de inteligencia emocional como competencia laboral. Quiero presentarles y darle la bienvenida a nuestra instructora, la maestra Mónica Gudiño Cabrera. Les voy a platicar un poco más sobre la maestra Mónica y su experiencia. Ella es licenciada en Contaduría Pública y licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estudios de investigación en psicometría para selección de personal por la Universidad de Sevilla, España. Cuenta con una maestría en Ingeniería Industrial con especialidad en sistemas de calidad y productividad, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Autora del libro El Camino de las Emociones, Management Sistémico y Constelaciones Organizacionales por Ifunction, Alemania. Se encuentra certificada en la especialidad en constelaciones familiares, certificada en hipnosis ericksoniana por el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Ha cursado el diplomado en Tanatología Integral. Es un gusto tenerla con nosotros, maestra. Por mi parte es todo y los dejo con la maestra. Puede iniciar. Gracias, Elena. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Compartiré en un momento la presentación en la que me voy a apoyar para platicarles de qué se trata todo este tema de la inteligencia emocional como competencia laboral. Bueno, es importante que ustedes sepan, muchos de ustedes estarán familiarizados con esta temática, algunos no, para algunas personas puede ser la primera vez que tienen contacto con este tema. Me es importante comentarles que la inteligencia emocional es una disciplina que se va desarrollando en la escuela de negocios. Por raro que nos parezca, podría parecer que es una línea que empezamos a desarrollar dentro del campo de la psicología y no fue de esa manera. Fue en la década de los 80s que en la escuela de negocios, nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard, comienzan a tener inquietud por analizar qué es lo que hace que las personas puedan desarrollarse en una forma óptima en espacios laborales. En un primer momento había la inquietud de hacer un match, un empalme entre la aptitud escolar, como buena universidad quería dirigir su investigación hacia esta línea, verificar dónde estaban trabajando las personas que escolarmente como universitarios habían sido muy buenos estudiantes. Y para su sorpresa encuentran que la gente más aplicada, las mejores calificaciones, las menciones honoríficas, tenían sí buenos trabajos, pero no estaban en la punta de la línea laboral como ellos imaginaban. Esto genera muchas inquietudes, muchas respecto a, entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿En qué necesita formarse la gente para que pueda ser exitosa laboralmente? Aquí estoy. Hola. Y afortunadamente dan con el tema que buscaban, que es, ok, esas personas reúnen una serie de características interesantes que hacen que se vayan colando y vayan escalando dentro del espacio laboral. Y empiezan a identificar qué tienen estas personas. Es una muy buena comunicación, saben darse a entender, saben transmitir, saben convencer, saben entusiasmar a las personas para que sí logren sus objetivos. Esto ya les sonará un poquito también a habilidades de liderazgo, ¿no? El saber llevar a las personas a donde no llegarían por sí mismas. También pueden hacer un muy buen trabajo en equipo, colocarse en el lugar que sea necesario dependiendo de la acción, de la actividad que tiene que llevarse a cabo. Pueden, además de esto, hacer un manejo adecuado a lo que requieren para estar motivados. Si saben que se están planteando una meta ambiciosa y que esto va a requerir mucho esfuerzo constante por cierta cantidad de tiempo, ¿qué necesitan para mantener el nivel de motivación y saber qué es lo que puede cargar la pila, hacer que no se desanimen, hacer que no desistan? Y toda esta información la conjuntan y hacen esta propuesta de inteligencia emocional. Ya luego los psicólogos vamos aprovechando este primer arranque que hace la Universidad de Harvard para que también nos pueda servir, por supuesto, en el área clínica,
pero en el match que nos interesa el día de hoy a nosotros es, y en el trabajo, ¿qué onda? Y en el trabajo, ¿cómo me sirve esta disciplina? ¿Y por qué llega a convertirse en competencia laboral? ¿Qué impacto está teniendo en los últimos años en las organizaciones? Les quiero compartir una frase que he analizado mucho por mucho tiempo. ¿Qué pasa con nuestro manejo de emociones? ¿Qué hacemos las personas cuando nos enfrentamos en la parte no grata de lidiar con temperamento, de lidiar con algo que nos ha hecho desgastarnos emocionalmente? ¿Y de qué manera podríamos cambiar la relación que tenemos con las emociones para que deje de ser algo no nada más llevadero, no nada más algo que soporte o que sepa manejar, pero al ras de no me queda energía para más o no me da para también disfrutar todo lo que quisieran las cosas? Va de esta manera la frase que les quiero compartir. Más allá del control emocional, voy a mover un poquito las pantallitas, ahí está. El alcance de metas y la mejora de las relaciones interpersonales, que esto es algo que podemos hacer, por supuesto, cuando ya estamos trabajando con inteligencia emocional. Las emociones nos ofrecen un camino de autoconocimiento, de comprensión de los otros y del mundo. Cuando conseguimos reconciliarnos con las emociones, podemos sacar mucho más de ellas de lo que habíamos podido imaginar. Vamos a comenzar a trabajar para aprovechar muy bien el tiempo con el que contamos el día de hoy y llevarnos ya tips, recomendaciones para poder hacer de ya un mejor manejo de emociones. Hace muchos años, fíjense, tengo 19 años dando talleres de inteligencia emocional. De hecho, empecé en el 2003, estoy ya por cumplir los 20 años. Me encuentro esta frase desde las primeras versiones del taller de inteligencia emocional de Aristóteles, que tiene en su libro Ética a Nicómaco. Nicómaco era su papá. Y en algún momento le dice que cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. ¿Qué es entonces inteligencia emocional? ¿A qué se refiere el término inteligencia emocional? Me encanta la frase porque ya nos va anticipando desde sabiduría milenaria qué es un correcto manejo de emociones. Y fíjense, no se trata solamente de contener, de aguantarse, de no sentir. De ninguna manera se refiere a esto el tema de inteligencia emocional. Se trata de sentir, por supuesto, sentir plenamente, pero si pasamos los 5 filtros que propone Aristóteles con esta frase, sí nos mete en un trabajo exhaustivo para analizar si realmente lo estoy haciendo de manera adecuada. El término inteligencia emocional se utiliza por primera vez en 1990, es decir, apenas hace 33 años. Vamos, que para los que somos mayorcitos, créanme que se considera poco tiempo como disciplina, poco tiempo en trabajar algo que viene a cambiarnos la vida si nosotros tomamos la decisión. Hacen la definición estos investigadores, Peter Salovey y John Mayer, de 2 diferentes universidades. Aquí hay una mancuerna para seguir analizando qué pasa con los altos ejecutivos y cómo se desempeñan. Y lo definen, bueno, en un primer momento queda definido como la capacidad de controlar y regular sentimientos en uno mismo y en los demás. Y aquí puede entrar un poquito de controversia, porque cuando nosotros decimos vamos a regular emociones en otros, se prenden los focos de alerta y mucha gente lo podría empezar a considerar manipulación, control de las personas, actuar en contra de alguien, en contra de sus propios intereses. Y debo aclarar, porque es súper importante, que la inteligencia emocional no tiene que ver con eso. Sí se considera, pero por una razón muy importante, que es que tenemos esa capacidad de mover emociones en otros, siempre y cuando sea
como un resultado lógico de un cambio en nosotros mismos. Y aquí entraría una frase que yo creo que todas las personas lo hemos escuchado alguna vez, o más de una vez, era frase de papás y de abuelos, que para que haya bronca se necesitan dos. Necesitamos la conducta de dos personas interactuando para que un problema se dé. Necesitamos que alguien responda o retroalimente o le eche leña al fuego para que un problema se haga más grande o ni siquiera un tema de que se haga más grande, se mantenga. Por lo que en el momento que nosotros empezamos a controlar emociones, a regular, a analizar, a ser más estratégicos con qué respuesta doy que sea más benéfica para este vínculo, para el objetivo que estamos buscando, para alcanzar ese objetivo en común, empezar a realmente actuar con inteligencia dentro de estos espacios laborales. Entonces, cuando empezamos a hacer algo diferente, siendo nosotros con nuestra conducta ingredientes de esta receta que se da en el ambiente dentro de nuestra organización y de nuestro equipo de trabajo, por supuesto que también cambian las conductas de los demás. En algunas ocasiones, tal vez no tanto o tan rápido como nosotros quisiéramos, pero sí es importante que empecemos a observar. Y si el día de hoy, o si por 24 horas, o lo que resta de la semana, al haber una situación donde normalmente respondes con exaltación, con respuestas a la defensiva, si por estos días que resten de la semana simplemente escucharas y analizaras y guardaras silencio, sin duda la persona va a responder diferente a como suele hacerlo. Continúo con la definición. Se propone que las emociones sean guía del pensamiento y de la acción. La inteligencia emocional se concreta en un amplio número de habilidades y rasgos de personalidad, y aquí una lista grande, pero que bueno, debemos saber desde este momento que la inteligencia emocional es un trabajo de vida, pero que claro, con técnicas específicas y ejercicios, y sobre todo nuestro compromiso, podemos avanzar muchísimo en muy poco tiempo. Las habilidades son empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, control de nuestro genio, independencia. Aquí de nuevo hago un paréntesis rápido para comentarles. Independencia se refiere a la independencia emocional. Implica que nos hagamos cargo al 100% de nuestro estado emocional con el objetivo de poder modificar y regular hacia lo que nosotros consideremos conveniente. Si yo sigo culpando a lo que pasa afuera, a la actitud de otros, a las palabras de otros, mi estado emocional, sin duda me pongo en riesgo y va a ser muy complicado que yo pueda modificar algo. Es también la capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto. Y es por eso que comento, es un trabajo de vida. Les tengo aquí una definición que es un poco más breve y nos ayuda a seguir comprendiendo de qué se trata la inteligencia emocional, qué sí es, qué no es, quitar mitos respecto al manejo de emociones. Y aquí en una versión breve nos comenta, es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Sigue todavía esta propuesta que puede ser tentadora, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que la gente cambie? Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. No es nada más aguantarme, que esto también podemos volver a relacionarlo con la frase que hace Aristóteles. Sí podemos sentir, se vale, estamos hechos para sentir, siempre y cuando esto que estemos sintiendo no nos desgaste, no nos genere problemas, no nos genere problemas de salud, que la gran mayoría de las personas adultas hemos pasado alguna vez en la vida un problema de salud a causa de un inadecuado manejo de emociones. Vamos a checar cuál es la propuesta para empezar a trabajar con emociones, porque tenemos muy poco tiempo y queremos acción ya. Les comparto que este movimiento, este dar a conocer la técnica de inteligencia emocional,
se lo debemos en gran medida al señor Daniel Goleman, que fue la siguiente generación de investigación en la Universidad de Harvard, de estos profesores que determinan cómo se va a empezar a estudiar y cómo se conceptualiza este nuevo proyecto. Viene una siguiente generación y en este grupo Daniel Goleman saca un libro que se hace bestseller a nivel mundial y es donde empezamos a conocer muchas personas de qué se trata la inteligencia emocional. Daniel Goleman hace un análisis muy profundo en temas de evolución de la especie, por qué sentimos como sentimos, qué parte del cerebro se activa cuando sentimos que, y está padre, qué bueno que hay fundamento, pero yo creo que la mayoría de las personas queremos la receta rápida y que queremos que se empiece a aplicar ya de inmediato. Algo que puedo retomar de la publicación de Daniel Goleman, de esta primera publicación, porque sigue generando, a la fecha, sigue generando mucha información en relación al manejo de emociones, sobre todo dirigido a directores dentro de las empresas. Desde el primer libro nos propone que hagamos una reflexión y un propósito de desarrollar 5 habilidades con el fin de poder empezar a mover este motorcito de emociones más hacia nuestro favor. Empezamos con frase célebre que dice: es la mente la que nos hace el bien o el mal, la que nos hace felices o infelices, ricos o pobres. Todo está en nuestra mente y vamos a ir viendo por qué. 5 habilidades que propone Daniel Goleman. De estas 5 habilidades es importante que sepan que las 3 primeras se refieren a desarrollo de inteligencia intrapersonal, es decir, el observar qué pasa conmigo, qué pasa con lo que se está moviendo, qué pasa con mi pensamiento, con lo que genero o con lo que dejo de generar para buscar un estado emocional que me sea conveniente. Y de alguna manera, como si fuera un proceso, sugiere que trabajemos la primera habilidad, podamos completarla todo lo que nos sea posible para pasar a la segunda habilidad. La primera habilidad se llama autoconciencia, que es darnos cuenta. La palabra conciencia que utilizamos en muchas disciplinas de desarrollo humano, en muchísimas más de tipo espiritual, a lo que viene a trabajar con inteligencia emocional es date cuenta qué emoción estás experimentando, reconócela, ponle el nombre que le corresponde. Para muchas emociones que experimentamos durante el día puede ser increíblemente sencillo, ¿no? Es decir, sí estoy enojado o sí estoy frustrado, pero puede haber muchas más emociones que o no nos detengamos a analizar qué es lo que está ocurriendo o hasta las disfracemos una emoción con otra por muchas circunstancias que pueden deberse a temas culturales, a nuestra personalidad o al ambiente donde estamos en ese momento que no nos permita reconocer si la emoción es la correcta. Hay un cuento del señor Jorge Bucay. Algunos habrán escuchado de él. Jorge Bucay es un psicólogo muy famoso argentino que trabaja con temas de desarrollo humano y viene frecuentemente a México. Jorge Bucay comenta que, trabaja mucho con cuentos, le gusta trabajar mucho bajo la técnica de metáfora, usando cuentos para que nos puedan caer veintes en alguna forma no tan directa y nuestro cerebro lo procese en una forma más amigable, más receptiva, con menos barreras y por eso su estilo. Hay un cuento que tiene Jorge Bucay que se llama La ira y la tristeza. Y les voy a dar un resumen express para que veamos cómo se relaciona con el tema de autoconciencia. Dice que en alguna época la ira y la tristeza eran amigas. Esto lo podemos imaginar en un contexto tipo mitología griega. Estaban por el bosque un día caminando, el lugar era muy lindo, traían una plática muy interesante que hizo que se les pasara el tiempo, caminaron mucho
y llega un punto en que están muy cansadas, muy acaloradas, y van pasando cerca de un río y alguna propone meterse a bañar. Se quitan su ropa, se meten a bañar y están jugando y refrescándose, descansando un poco después de la caminata. De repente se dan cuenta de que pasa una estampida de animales, hay mucho alboroto y les llama la atención porque identifican que normalmente no pasa eso en su bosque, lo conocían muy bien, y que si estaba pasando algo semejante era porque tal vez había un incendio o había cazadores, lo cual no se admitía de ninguna manera. Salen rapidísimo del río con mucha prisa y se equivocan de ropa, y la ira se pone en la ropa de la tristeza y la tristeza se pone en la ropa de la ira. Y ya simplemente Bucay termina el cuento comentando: es por eso que en muchas ocasiones lo que creemos tristeza puede guardar un enojo muy fuerte, o lo que estamos expresando como enojo guarda una tristeza profunda. Cuando tenemos este compromiso de trabajo con emociones, aceptar la emoción que estamos experimentando, vale la pena dedicarle unos minutos más, un espacio tranquilos para analizar. ¿Es realmente la emoción que corresponde? ¿Sí es congruente con el evento que está ocurriendo? Y bueno, ya el tema de la medida a la persona lo vamos a ver enseguida. ¿Es realmente esa emoción, sí o no? Hay temas culturales que propician que mujeres expresemos más fácilmente emociones de cierta manera, hombres de otra. Afortunadamente eso se está moviendo mucho, está cambiando mucho a pasos acelerados, pero sigue habiendo ciertos tabúes respecto a cómo expresar emociones. Hay emociones también que siempre costarán más trabajo reconocer. Los celos, cuando es, por ejemplo, en un ambiente laboral, celos porque alguien tenga oportunidades que yo no esté teniendo, porque se esté colocando y esté avanzando en una forma más rápida y yo no he podido hacerlo. Y no se diga de la envidia. Han sido, en estos casi 20 años de dar talleres de inteligencia emocional, poquititas, yo creo que todavía me sobrarían dedos de la mano, que se me ha permitido escuchar a alguien reconocer que tiene envidia de alguien más. Esto, ojo, no es para que lo estemos tampoco publicando en nuestras redes sociales, gritándolo a los cuatro vientos, tampoco se necesita esto, pero sí de nosotros para nosotros. Tomarse unos segundos y decir: sí, esta es la emoción que siento. Es equivalente a tener un buen diagnóstico y poder avanzar a las siguientes habilidades. Maestra, la regulación. Sí, Elena. tenemos una pregunta de Alexis Ayala. Nos pregunta: ¿conocer algunos instrumentos válidos en México para evaluar inteligencia emocional en las organizaciones? ¿Que nos pudiera compartir sus nombres? Muy bien. La prueba con la que trabajo es parte de un software de una marca muy conocida en México, pero la prueba como tal es prueba de inteligencia emocional, pero la empresa es quien la desarrolla, la estandariza y la tiene a la venta. Como instrumento por separado, en este momento yo no identifico una. Yo trabajo con un instrumento, vamos, que he tenido espacio para investigarlo desde hace muchos años, pero queda de manera general. Nos puede servir tanto a nivel personal como a nivel laboral. Y aparece en mi libro. Perfecto. De momento es la única que tenemos. Puede continuar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Elena. Muy bien. Llegamos a la regulación y ya tengo la identificación de la emoción, y ahora ¿en qué medida es la adecuada? Tenemos una limitante de repente en algunos espacios para que nosotros podamos expresar emociones como quisiéramos, ¿saben? Yo sé que en ocasiones quisiéramos gritar, berrear, rezongar, ser groseros. Hay ocasiones en que sí queda esa tentación en una forma latente. Pero, vamos, si la mayoría de la gente que está conectada nos está escuchando lo hace con un interés laboral, nos queda clarísimo que, por supuesto, en un espacio laboral no tenemos permiso de hacer ese tipo de cosas. No debería haber el permiso,
¿Por qué va? No es garantía. Claro que también me encuentro empresas que nos cuentan historias de terror relacionado a, pues que fulanito sí grita, menganita sí es grosera y nos insulta. No debería pasar. Sí muy restringido y el tema de autocontrol muy, muy marcado y definitivamente indispensable cuando se trata de atención a clientes. Las personas que han trabajado mucho, mucho autocontrol son las que sí pueden tener ese contacto para que pase lo que pase con la respuesta de los clientes, con los estados de ánimo de los clientes, sepan mantenerse en un estado equilibrado y no responder. Ojo, esto no quiere decir que permitamos al 100% una conducta grosera de alguien. Cuando me toca dar capacitaciones en temas de calidad en el servicio, una regla de oro y que prácticamente todas las empresas pueden estar de acuerdo con esta recomendación, y bueno, ahora sabrán por qué todavía algunas no, es que lo que haga el cliente puede expresar como quiera, siempre y cuando no le falte el respeto a la persona que lo está atendiendo. Si una persona se está mostrando muy violenta, grosera, tenemos todo el derecho de decirle, discúlpame, con esta actitud yo no te puedo atender, lo siento mucho y necesito retirarme. Siempre será preferible a permitir que se dé un evento de violencia o que esto no se pueda contener la persona que está atendiendo y explote contra el cliente. Entonces, sí hay un momento en que es válido, totalmente válido, hacer valer nuestros derechos, que todos lo tenemos como seres humanos, ser asertivos y decir, no te permito que te dirijas a mí de esa manera. No es un espacio, y bueno, en ningún espacio se debería permitir, donde podamos comunicarnos así, no vamos a llegar a nada comunicándonos así, y si no podemos dialogar en una forma calmada, es preferible que terminemos con la conversación. Regulación. Me fui a extremos donde podemos encontrar a gente violenta. Nos regresamos y bajamos algunas rayitas en cuanto a posibles respuestas de la gente. Contener lo que sea necesario, pero no puede ser la única vía en manejo de emociones. Es muy común cuando empezamos a trabajar con inteligencia emocional y con el compromiso real, sano de muchos de nosotros, el decir, me hago la propuesta de no reaccionar frente a lo que se me diga. Si ocurre esto, mantenerme tranquilo, enfocarme en cosas positivas, tratar de dialogar con la persona. Pero aquí entra un elemento que es muy importante en la comprensión de las emociones para saber por qué no podemos solo contener. Necesitamos otras vías de manejo de emociones. Las emociones, chicos, el origen de la palabra emoción es movere, es el latín movere, que significa movimiento. Las emociones nos mueven, nos pueden levantar mucho, generar euforia, ponernos contentos, sonreír, gritar, expresar mucha alegría, o en un aspecto negativo, hacernos una revolución dentro para expresar enojo, expresar tristeza, romper en llanto, apretar manos y dientes cuando sentimos frustración. Pero es importante que veamos cómo es muy real que una emoción mueve nuestro cuerpo. Si lo que nosotros estamos ejerciendo en este trabajo de inteligencia emocional es solo contención, mi riesgo es que llegue un tema que sea mi gran detonador y explote con 1000 cosas que no tengan que ver con la situación de ese momento. Si yo generé energía por algo que sucedió, es parte de mi responsabilidad en manejo de emociones poder hacer un desahogo al que he llamado ecológico, que significa que puedo desahogarme como yo guste, siempre y cuando lo que haga no me haga daño a mí y no le haga daño a alguien más. Necesitamos sacar emociones que se hayan generado para que no sea una acumulación que en algún momento reviente. Todas las personas tenemos detonadores, todas, aunque sea un tema muy trivial como el tráfico,
el calor, el que no salga X ejercicio dentro del trabajo a tiempo, tenemos detonadores y vale la pena que sepamos, es una conclusión a la que he llegado después de tanto tiempo, que los detonadores regularmente son una muestra clara de que hemos acumulado temas sin desahogar. Regulación, la medida correcta de acuerdo al evento. La siguiente habilidad es la motivación. Recuerden, estas primeras tres son inteligencia intrapersonal. ¿Qué estamos haciendo con nuestro manejo de emociones? Motivación nos propone estar más alerta, más conscientes, más conectados con qué cosas nos motivan y qué nos sacan de balance. ¿Qué cosas cuando ocurren nos ponemos bien, de buenas, contentos, con energía? Queremos continuar haciendo eso, porque dentro de esta responsabilidad emocional que estamos construyendo, también está incluido propiciarnos eventos que sean placenteros, que nos pongan con una muy buena energía y con una muy buena actitud. Cosas que nos motivan identificadas y propiciadas. Cosas que no nos motivan, nos ponen de malas, nos desganan, nos restan energía, nos bajan la pila. También identificadas, por supuesto, para hacer la regulación de acuerdo sea conveniente, o bien meter 3 filtros que les propongo rapidísimo. Identificadas las cosas que no nos motivan, ver que de esas se pueden evitar. Hay algunas cosas que, en verdad, sin ser una postergación de una tarea, que ojo, aquí luego esto podría ser un sabotaje personal, nada más evitando, pero hay tareas, acciones, convivencias con algún círculo de personas que no nos encante, que no sea nuestro máximo anhelo, que sí podamos poner en pausa o recortar o evitar si es posible por el cuidado de nuestras emociones. La otra manera de filtrar estas cosas que no nos motivan es tratar de reunirla con algo que sea motivante. Van a hacer una tarea que no les encante, por ejemplo, archivar. Yo creo que las tareas monótonas no nos encantan a la mayoría, o capturar 1 kilo de información. Vamos a hacer una tarea monótona y pongo música que me pone bien y de buenas, o si no puedo poner algo en simultáneo, me doy un premio proporcional al finalizar la tarea. Me puedo comprar un helado o hacer algo que me guste mucho, que no necesariamente me cueste dinero. O alguna tarea también dentro del trabajo que me ponga bien y de buenas. Entonces, tenemos estas 3 primeras que son desarrollo de inteligencia intrapersonal. Y rapidísimo, antes de irnos a la siguiente ronda de preguntas, ver si hay preguntas que le vayan pensando, vemos las siguientes 2, que es desarrollo de inteligencia interpersonal, cómo nos estamos relacionando con los demás. Les comenté al inicio que estas 5 habilidades es un proceso que se va llevando una a una, paso a paso y en el orden propuesto, porque incluso a mí me ha gustado para que esto lo desarrollemos como una metodología. El que nos demos cuenta, el que verifiquemos si es la medida adecuada, el checar qué tanto es factor de motivante esta tarea para mí o no es un elemento de motivación. Y además que esta secuencia la podamos o intentemos aplicarla con la gente a nuestro alrededor. Empatía va mucho más allá de la famosísima frase ponernos en el lugar de las otras personas. Es también detenernos unos segundos y analizar cuál es la emoción que está experimentando, si es realmente la emoción que aparenta o hay algo más en su lenguaje corporal. Para las personas que han tomado detección de mentiras aquí en capacitación integral conmigo, bueno, como una probadita dentro del módulo de pruebas psicométricas, saben que la gesticulación nos puede dar muchísima información de nuestro interlocutor. Si es congruente lo que está expresando verbalmente con lo que está expresando desde su rostro y la medida es la adecuada, está haciéndolo en una forma explosiva, entonces esto tal vez quiera decir que ha acumulado de otros temas y que esto fue casi meramente un detonador para esta persona. Está relacionada esa expresión con cosas que le motivan o no.
Empatía implicaría entonces hacer ese mismo repaso, pero con las personas con las que estamos tratando. Y cierra la propuesta con desarrollo de destrezas sociales. De alguna forma, destrezas sociales es como la mejora continua de la inteligencia emocional, porque nos dice que todo lo que nosotros podamos seguir aprendiendo en diferentes disciplinas, en diferentes contextos, que nos ayuden a relacionarnos mejor con los demás, es destrezas sociales. Por lo tanto, se nos sugiere seguir capacitándonos en comunicación efectiva, liderazgo, técnicas de negociación, trabajo en equipo, mediación de conflictos, lectura del lenguaje corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las disciplinas que ayuden a tener una mejor relación con los demás, a saber leerlos mejor para poder conectar en una forma atinada y conversar sanamente, equilibradamente y alcanzar objetivos en común. Dicho esto, bueno, nada más quiero comentar este proceso como metodología que pueda quedar claro para nosotros que no nada más es una lista de competencias, sino también un movimiento en el que nos podemos meter, sobre todo cuando estamos experimentando emociones que sentimos no nos convienen, que están siendo desgastantes, que sabemos que no son profesionales para el espacio donde estamos. Vale la pena detenernos unos segundos y hacer este movimiento por las 5 habilidades para ver qué descubrimos de nosotros, qué descubrimos de la otra persona y de qué manera podemos mejorar esta situación con un análisis más pacífico, más estratégico y que realmente sea inteligencia emocional. Me voy a detener unos segundos para ver si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta. Tenemos una pregunta en Facebook. Aide Díaz nos pregunta qué herramientas de autoconocimiento recomienda. Bien, disculpe, aprovecho para tomar agua. En autoconocimiento depende mucho de las personalidades. Muchas gracias por hacer esta pregunta. Depende mucho de las personalidades porque hay tantas herramientas como nosotros decidamos aceptar, tomar, reconocer. Una forma muy sencilla tiene que ver con estos espacios que nos damos cada determinado tiempo, pequeñas pausas donde nos detenemos a observar qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con alguna parte que se haya agitado o actuado de manera diferente, qué pasa con nuestro pensamiento. Y en cuanto a herramientas, pues incluso menciono en estos análisis que hago que las herramientas más fabulosas que existen, las mejores y de las que siempre vamos a estar en contacto, es la gente que nos rodea, porque al final son espejos. Y ojo, no espejos en el sentido de que tengamos exactamente la misma conducta. Desde mi punto de vista, eso ocurre en una minoría de situaciones, pero son espejos que nos muestran cómo seguimos reaccionando ante algunas frases, ante algunas palabras, ante algunos gestos, y nuestro cuerpo y mente sigue reaccionando ante ellos. El solo hecho de que hagamos pausas puede ser ya fabuloso para marcar diferencia y podamos conocernos mejor. Me parece que aquí en el chat también hay otra pregunta, Elena. Sí, tenemos otra pregunta de Otoniel. Pregunta, ¿algunas técnicas que sugiera para el control emocional, por ejemplo, el enojo o la agresividad? Sí, vamos a ver enseguida una técnica que es fabulosa para comprender mejor cómo es que se estructura las emociones que vamos generando y por lo tanto cómo podríamos tener un mejor manejo, un mejor control. Es muy importante que sí sigamos este proceso que les he estado comentando porque el solo hecho de reconocer para muchas situaciones puede ser suficiente.
aunque ahorita platicándolo suene trivial, en el momento que decimos, sí, estoy muy enojada. Y es probable que con este nivel de enojo pueda reaccionar y pueda hacer cosas que no me gustaría hacer. Bueno, ya ahí mismo estoy haciendo un análisis y estoy empezando a meter control. En la medida que nos acostumbramos a reconocer, reflexionar sobre el autocontrol, es la medida adecuada, aún desde eventos que puedan ser muy ligeros, muy sutiles en mover esa emoción, es como si estuviéramos entrenando. A mí siempre me ha parecido equivalente a esto. Comenzamos con un poquito de ejercicio, a lo mejor nos dejaron entrenar, caminar 3 kilómetros, pero no he podido y empiezo caminando 5 cuadras. Son 500 metros, pero mi cuerpo ya está empezando a darse cuenta cómo reacciona con esos 500 metros. ¿Qué necesitaría para así cumplir 3 kilómetros? A lo que voy es, no den por insuficiente o inadecuado o no válido hacer análisis también en pequeñas situaciones, porque es muy real, me consta, también lo veo en espacios terapéuticos, que esto nos va dejando el hábito de hacer pausas, de hacer espacios entre el evento y la reacción, que en situaciones drásticas puede hacer una diferencia tremenda. Adelante, Elena. Ok, tenemos otra pregunta en Facebook. Sandy Velázquez pregunta, ¿recomienda la capacitación a los colaboradores para el saber cómo manejar las emociones en el trabajo? Y de ser así, ¿cuáles recomendaría? Muy bien, sin duda necesitamos ayuda en la mayoría de los lugares, créanme, en la gran mayoría de los lugares, porque es por esto que hago tanto hincapié en los pocos años que tiene trabajándose el tema de inteligencia emocional, porque todavía para la mayoría de las empresas es un tema increíblemente nuevo. Hay otras, sí, con capacitación muy estructurada, planes hechos a rigor, que desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de la NOM 035, lo tomaban en cuenta. Ahora la NOM 035 nos empuja un poco más a buscar espacios con mayor calidad en todos los sentidos, ¿no? Calidad emocional, calidad física, calidad en ambiente, etcétera, etcétera. Hay talleres de inteligencia emocional como competencia laboral y en estos, de acuerdo a las necesidades que esté expresando la empresa, qué tipo de situaciones se han dado, con cuántas personas, o sea, qué proporción de las personas se detecta que tienen una conducta inadecuada y se va ajustando el taller para que sea lo más conveniente para la empresa. Excelente. Tenemos otras dos preguntas para ir cerrando. Una es de María de Los Ángeles Paredes. Ella dice, respecto a los filtros mencionados en la motivación, ¿cuál recomienda que sea más efectivo? Respecto a los, perdón, se me fue una palabra. Respecto a los filtros mencionados. Bien, gracias, Elena. Depende mucho de la situación, por eso es casi indispensable trabajar con varias herramientas a la vez, porque cada situación se presenta de manera diferente. Puede parecer increíble, pero cuando estamos en talleres de inteligencia emocional, yo insisto mucho que los ejercicios que vayamos haciendo los hagan pensando en una situación concreta. ¿Por qué? Porque en esa situación estabas con determinado estado de ánimo, estaba en contexto estas cosas que habías pasado, las personas estaban respondiendo de esa manera por este tema que ellas mismas traían, en el ambiente estaba plasmado este otro tema, etcétera, etcétera. O sea, son muchas las circunstancias que determinan una situación. Por lo que, de acuerdo a cada situación, una cosa nos puede hacer más sentido que la otra. Lo que yo desarrollo en el libro son, ahorita les he pasado apenas una técnica, que es esta metodología de las 5 habilidades. Trabajo con 5 técnicas diferentes, o sea, 5 maneras de desglosar y ver a detalle qué estoy experimentando para ver
qué es lo más adecuado o qué me hace más sentido en ese momento y me puede servir más. Mi recomendación es, si te es posible, ojalá lo hayas anotado, ten presente estos 3 elementos para que pases filtros. A lo mejor con el primero ya te empiezas a sentir mejor. Va siendo así como menos incómoda la situación, más agradable, más llevadera para ti, pero a lo mejor tienes que llegar al segundo o al tercero. Así que depende de la situación. Excelente. Estas 2 preguntas van de la mano, entonces se las voy a leer al mismo tiempo. En Facebook, Meli Flores nos pregunta si es suficiente que el líder reciba capacitación sobre este tema. Y en Zoom nos pregunta María Elizabeth qué curso o taller pudieran ofrecerles justamente a sus colaboradores. Muy bien. Es suficiente dependiendo de 2 cosas muy importantes, del compromiso que se tenga a nivel individual y del compromiso que se tenga a nivel empresa o área. Porque, bueno, les voy a decir algo que seguro han escuchado de toda la vida, lo que pasa con las órdenes no supervisadas, ¿no? Dicen refrán, orden dada y no supervisada, se va mucho a la y va. Entonces, cuando, vamos, esto lo he impartido en capacitación por mucho tiempo, he visto resultados, pero el resultado que puede tener más peso, más efectividad, ser más permanente, sin duda tiene relación con el compromiso individual del colaborador y el compromiso de quien esté supervisando esa área o quien esté supervisando el proyecto para cambio en manejo de emociones. Hay situaciones sin duda que pueden tener mucho más de fondo, que puede haber un tema a nivel historia de vida que haga muy complejo un manejo adecuado de emociones, pero eso lo veríamos como punto y aparte. Por supuesto, cuando se detecta una situación así, se puede hacer la recomendación que la persona acuda a un proceso terapéutico o al menos, dependiendo de la situación, si no es tan sensible el tema, en un proceso de coaching también pueden ir aligerando temas que solitos no hemos podido manejar. Necesitamos compromiso con esto. Hay muchas técnicas, hay mucha información, muchas cosas que si nosotros estamos dispuestos, nos puede cambiar la vida prácticamente de inmediato. Pero si no está el compromiso y la responsabilidad, primero que nadie con nosotros mismos, para cuidarnos, para atendernos, para darnos mejor calidad de vida, muy difícilmente desde algo externo se puede lograr. ¿Hay alguna otra pregunta, Elena, o voy directo a nuestro cierre de contenido? No, maestra, son todas las preguntas, puede continuar. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, chicos, vamos a ver en una forma muy rápida, práctica, otra de las herramientas que han sido fabulosas y que han podido marcar una diferencia en manejo de emociones. Tiene que ver con el análisis de cómo construimos las emociones. Prácticamente todas las emociones que experimentamos cuentan de 2 elementos que es necesario que analicemos, que detectemos, que les prestemos atención para saber por qué me están generando esto. El primer elemento le he llamado estímulo. De hecho, he dejado las 3 palabras empezando con la letra E para que sea más sencillo recordarlas y más sencillo usarla como método. Estímulo más etiqueta es igual a emoción. El primer elemento es el estímulo. Las características del estímulo es qué es lo que ocurre fuera de nosotros. Se llama estímulo porque estimula al menos uno de nuestros sentidos. Ocurre algo y para darme cuenta que algo ocurrió, necesito verlo, oírlo, probarlo, tocarlo u olerlo. Entonces, estimula uno de nuestros sentidos. Los estímulos como tal son objetivos. Quiere decir que existe la capacidad en nosotros como seres humanos de describirlos en una forma semejante de uno a otro si lo hacemos exclusivamente a lo que percibió nuestro sentido. Lo que vi fue esto, 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 y es importante que no tenga juicio de valor, que no sea bueno ni malo, que no tenga interpretación. El estímulo es simplemente lo que ocurrió.
Vino mi jefe, faltando 5 minutos para que saliera, para terminar mi jornada laboral, y me dijo que era urgente que terminara para hoy mismo este reporte que me va a llevar al menos 2 horas más. Eso fue lo que ocurrió. Sin interpretación, sin juicio de valor. Escuché a mi jefe decirme esto. Pero pasa algo muy interesante en la mayoría de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, casi en automático. En muchas ocasiones, sin darnos cuenta, de inmediato damos una interpretación a lo que ocurre, colocamos una etiqueta, analizamos, pensamos y etiquetamos las cosas que van ocurriendo. Entonces a esto le podemos llamar, al ejemplo de vino mi jefe 5 minutos antes de salir, le podemos llamar abuso, se está aprovechando, no le importa mi tiempo, hace lo que quiere y no le importamos los demás. Claro, como él ya terminó y ya se está yendo, bla, bla, bla. Vienen estos 2 elementos funcionando que, bueno, si pongo características de la etiqueta, sería prácticamente lo opuesto de lo que les he dicho con estímulo. Y las etiquetas son subjetivas, porque son diferentes de persona a persona. Es la interpretación de lo que está ocurriendo. La gran mayoría de las veces contiene juicio de valor, es decir, es buena o es malo. Y es, por supuesto, un gran generador de emociones. Siempre que ocurre algo, entran estos 2 elementos. Para que me genere una emoción, entran 2 elementos. Si no me está generando una emoción, puede ser que mi etiqueta no tenga una carga de juicio de valor, o sea, lo veamos como algo neutral, por lo tanto, no me está generando una emoción, o bien pasa desapercibido, me es indiferente, o sea, ni siquiera le asigno un pensamiento. Les voy a poner un ejemplo para que chequen más o menos cómo funciona esto. Este ejemplo lo pongo normalmente cuando estamos en sesiones presenciales, estamos en una sala, está ocurriendo algo, dentro de la sala estamos platicando de un tema muy emocionados, todos metidos en el tema, y por algo que dice alguien, todos se ríen. En el momento que todos se ríen, entra una persona a la sala. Entonces, como estímulo tendríamos, estoy viendo a una persona riéndose, bueno, perdón, a un grupo de personas riéndose, los estoy viendo, los estoy escuchando. Dependiendo de la etiqueta que coloque la persona es cómo se va a sentir. Si la persona coloca como etiqueta, he hecho el ridículo, se están burlando de mí, es muy probable que sienta vergüenza. Si la persona pone como etiqueta, se están divirtiendo, lo vamos a pasar bien, miren qué buen ambiente traen, está padre, ¿por qué no llegué antes? ¿Por qué me salí? O sea, está en una actitud muy positiva, poniendo una etiqueta positiva y por lo tanto se siente bien. Si la etiqueta va hacia qué maleducados son, como si yo no tuviera más trabajo que hacer, estoy aquí perdiendo el tiempo, bla, bla, bla. Y entonces todo mi enojo lo desbordo también sobre el evento, lo desbordo también sobre la etiqueta y estoy alimentando mi enojo. Este último tiene perfil sencillito y carismático, porque dice, creo que les gusto porque al entrar yo sé alegrar, ¿no? Así como que entran, se ríen, dicen, miren cómo los puse a todos. Y va a sentir aprecio. Si se fijan, chicos, en los 4 ejemplos está ocurriendo exactamente lo mismo. El estímulo es el mismo. Pero puede pasar que las 4 formas de reaccionar esté ligado a personalidades diferentes o esté ligado a una misma persona con diferentes estados de ánimo. Porque aquí entra otra regla que es muy importante. El cómo colocamos etiquetas tiene que ver con nuestra personalidad y tiene que ver con cómo ha sido nuestro estado de ánimo en las últimas horas, porque no siempre etiquetamos igual. Entonces, viendo esto, haciendo este análisis, el gran elemento de reflexión es, ¿qué es lo que genera realmente la emoción? ¿Es el estímulo, lo que ocurre? ¿O es la etiqueta, la interpretación que le doy? Y la conclusión es, siempre, siempre, sin excepción, es la etiqueta. Porque aún en eventos muy adversos, muy violentos, muy inadecuados, siempre dependerá qué interpretación le estemos dando para que nuestro cuerpo reaccione y nuestra mente y nuestra inteligencia
a buscar la mejor solución de esta situación o la mejor manera de interactuar o la mejor manera de arreglar una situación problemática, pero es importante que lo veamos desde esta responsabilidad que tenemos nosotros de cuidarnos y de generar interpretaciones que nos sean más convenientes. Las interpretaciones, por supuesto, no se cambian de un día para otro, ¿no? No es algo que digamos, ya me di cuenta y ya voy a cambiar todas las interpretaciones que hago. Ojalá pasara de esa manera. Es un trabajo de aquí en adelante toda la vida, estando alertas, estando comprometidos a que nuestro estado de ánimo lo estemos cuidando, lo estemos protegiendo, y también, que en esto insistiré mucho, ya se los había dicho, pero se los voy a repetir, seamos estratégicos. ¿Qué emociones me sirven para alcanzar este objetivo? ¿Qué emociones me sirven para relacionarme en forma adecuada con mi equipo de trabajo? Que vayamos tomando todo esto en cuenta. Que empecemos a ver a las emociones como amigas y no enemigas. Ahí, ya para cerrar, les quiero comentar, en mi libro desarrollo un capítulo que se llama justamente Charlando con las emociones, que propone poder abrazar las emociones, reconciliarnos con ellas, ya no estar peleadas ni siquiera con las emociones que son adversas, como el enojo o la tristeza, y ver que han aportado cosas muy importantes de conocimiento personal, de cuidado, de alejarnos de ciertas situaciones que era indispensable que pasaran de esa manera. Cuando podemos reconciliarnos con ellas, permitimos que estén solamente el tiempo básico requerido, ni un minuto más, nos podamos despedir en una forma agradable, cómoda, sana de ellas, y hasta la vista y hasta la próxima, y cada vez espaciarlas un poco más. Quiero cerrar con esta frase que me gustó mucho, también tengo muchos años poniéndola en mis presentaciones de inteligencia emocional, porque me parece una muy linda reflexión de Krishnamurti, que es maestro espiritual en diferentes disciplinas. Él dijo en algún momento que el dolor termina solo a través del conocimiento propio, de la lúcida percepción alerta de cada pensamiento, que son nuestras etiquetas, y sentimientos, por supuesto, que generamos con las etiquetas que colocamos, de cada uno de los movimientos de lo consciente y de lo oculto. Es decir, de lo que sí verbalizamos, de lo que estamos diciendo, pero también, y con más enfoque y más dedicación y más minutos dedicados, a qué pasa con nuestro pensamiento y qué nos estamos haciendo desde nuestro pensamiento. Cuando vimos la primera definición muy extensa de inteligencia emocional, faltó decirles algo que es muy importante. Desde que surge esta técnica, desde que se va generando, y la seguimos trabajando algunos psicólogos y otros autores, nos hemos dado cuenta que la inteligencia emocional la puede desarrollar cualquier persona que se proponga hacerlo. Algunos lo pueden hacer más rápido que otros, pero todos tenemos capacidad de hacerlo. Es un trabajo de aquí en adelante toda la vida, pero vale mucho la pena porque sin duda nos trae más momentos agradables, más paz y más espacios para disfrutar con los nuestros, disfrutar nuestro trabajo y disfrutar la vida en general. Me voy a despedir con un último momento por si hubiera todavía alguna pregunta. Ya sé que ya nos pasamos de tiempo, pero no quiero, si alguien tiene una pregunta, que quede en el aire. No, maestra, ya se resolvieron. Estoy viendo aquí la cajita de preguntas y respuestas y no hay nada pendiente. Muy bien. Muy bien, entonces me despido de ustedes. Les comparto, me encuentran en todas mis redes sociales como Mónica Gudiño Cabrera. Por supuesto, colaboro activamente aquí en capacitación integral. Estoy constantemente trabajando con ellos y con ustedes para tener espacios con más calidad. Mi libro se llama El Camino de las Emociones, diferentes vías para desarrollar inteligencia emocional. Es un libro práctico que viene, sí, por supuesto, los fundamentos teóricos, pero también muchos ejercicios que podemos ir haciendo para que vaya quedando claro cada tema y vayamos generando cambios. Lo encuentran en formato digital en Amazon
y físicamente directamente conmigo. Muchas gracias por su atención.